Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Nos encontramos una vez más acá con Ernesto. ¿Cómo andás, Ernesto? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Bien, bien, todo bien. Antes que nada, quería agradecerles a los espectadores por todas las visitas y comentarios y likes que andan dejando en los videos. Así que se agradece. Eso nos permite motivarnos a hacer más videos y a llevarles un poco la psicología, la psiquiatría, la neurociencia en general. Así que se agradece. Y bueno, vamos por un poquito más. ¿No es cierto, Ernest? Sí, la idea es esa, la idea es poder, un poco que objetivos que tenemos nosotros también como a mediano o largo plazo es ir quitando el tabú, ¿no? Desmitificando un poco el miedo que a veces se le tiene desde la sociedad a las intervenciones en salud mental y yo creo que este apoyo que estamos recibiendo, bueno, puede colaborar y nos puede ayudar a crecer un poco más. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y en cuanto a estas intervenciones que vos estabas nombrando, recibís muchas consultas con respecto a lo que es la herencia, el grado de erabilidad de enfermedades mentales. Es decir, viene alguien y te dice, mira, mi papá tuvo esta enfermedad mental. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Voy a tener un hijo? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay algo ahí? Bueno, es un tema bastante frecuente en cuanto digamos, a las inquietudes que puede traer un paciente al consultorio. Nosotros tenemos en general grandes categorías diagnósticas, ¿no? Que por ahí el que nos escucha, aunque sea le suenan. Ansiedad, y hay un conjunto de trastornos de ansiedad, depresión, y hay distintas variantes dentro de los trastornos depresivos. Y psicosis, que por ahí esquizofrenia es la palabra más familiarizada con la psicosis, pero digamos, hay distintos subtipos de esquizofrenia, hay otros trastornos psicóticos y está el trastorno bipolar. Entonces, cuando uno trabaja con pacientes y les dice, bueno, mira, vamos a trabajar de esta manera, por lo que estamos haciendo, por la evaluación y todo, la conclusión es que el diagnóstico pareciera ser compatible con tal o cual trastorno. Dentro de ese proceso, nosotros preguntamos si hay antecedentes en la familia. Es muy frecuente. Nosotros hacemos dos preguntas para saber cosas de la persona que tenemos enfrente. Una es los antecedentes personales, y entonces preguntamos, supongamos que viene alguien que tiene 40 años. Y bueno, sí, está bien, se siente mal hoy, pero le vamos a preguntar de cómo estaba a los 15, si se acuerda algo que haya pasado relevante a los 20, 25. Le vamos a ir preguntando ese tipo de cosas, porque a nosotros nos permite construir la historia de ese sujeto y te hace, digamos, arroja luz sobre lo que puede estar sucediéndole en el presente. La otra pregunta que hacemos es si hay algo en la familia, ¿sí?, que se parezca a eso que le está pasando al paciente. Y lo preguntamos de la manera, ¿hay alguien en tu familia que le haya pasado lo mismo? ¿O hay alguien en tu familia que haya hecho alguna vez un tratamiento con psiquiatría o con psicología? ¿Alguien en tu familia alguna vez estuvo internado en un hospital psiquiátrico? ¿Alguien una vez en tu familia intentó quitarse la vida? ¿Alguien que tenga problemas de adicciones? Es decir, depende cómo viene la entrevista, vamos a hacer esas preguntas. ¿Y por qué hacemos la pregunta? Porque es relevante saber si a alguien en la familia le pasaba esto. Y generalmente no nos interesa el tío abuelo o el primo segundo, digamos, por ahí no tan lejos el parentesco. Pero en particular nos interesan los padres, nos interesan los abuelos, pueden llegar a interesar los tíos y los hermanos. Porque hay una asociación entre la información genética que nosotros tenemos y los trastornos de salud mental que se pueden llegar a desarrollar. No al 100%, y ahora lo voy a explicar un poco más esto qué significa, pero existe. Cuando digo no el 100%, quiero decir que nosotros no tenemos el gen de la depresión o el gen de la esquizofrenia. Eso no existe o no lo hemos encontrado todavía. Porque cuando nosotros vamos a, bueno, ¿cuáles son las mutaciones genéticas?
que están asociadas con el desarrollo de esquizofrenia. ¿Cómo estudiamos eso? Bueno, agarramos un gran pool de personas, ¿sí? Y se hace un análisis genético y se busca qué diferencia hay entre personas que sabemos que no tienen nada, es decir, pacientes que son control, ¿sí? Que son sanos, y personas que tienen esquizofrenia, que fueron diagnosticados con esquizofrenia. ¿Encontramos diferencias? Va a haber diferencias, por supuesto, porque cada uno es una persona distinta, viene de familias distintas. Pero vamos a poder encontrar muchas veces que hay unas variantes, ¿sí? A variantes que son en una sola parte, ¿sí? De un gen, ¿sí? Una sola parte de un gen, que se comparten entre los pacientes con respecto a este grupo que sería el grupo de los sanos de los control, ¿sí? Esa pequeña parte, ¿sí? Nosotros la podemos entonces asociar a que todos los pacientes que tienen esquizofrenia, o la mayoría de los pacientes que tienen esquizofrenia en este tipo de estudios, tienen una variante que es siempre la misma, aunque sea en una pequeña, de una sola base de algún gen, que los del grupo control en general no tienen. Entonces decimos, bueno, acá hay una variante de un gen, porque no es el gen, es cuando está esta variante del gen, cuando Es el que gen en vez de tener ojos celestes, tiene ojos verdes, las personas tienen más capacidad de tener desarrollar esquizofrenia. Y digo los ojos verdes celestes no por los color de ojos de los pacientes, sino como si fuera la diferencia que tengo entre un gen y el otro. claro. ¿Sí? Esto se llama polimorfismo de un único nucleótido. Ese es el nombre de esa variación. Es decir, hay una sola parte en la molécula química del gen, de un fragmento de ADN, hay una variante en una sola posición. Es como si yo le cambiara una sola letra a una palabra. ¿Sí? Que en vez de, no sé, qué sé yo, en vez de Ernesto, en vez de Con la H, E sí. hubiera una H, claro. O Ernesto con H. Que en realidad no suena lo mismo, pero alcanza para generar cascada abajo, digamos, se va amplificando eso como si fuera una bola de nieve y terminamos en el aumento de la probabilidad de desarrollar algún trastorno. Ahora, los polimorfismos significan que hay muchas formas, entonces no hay una sola. Puede haber distintas variantes, algunas están asociadas al desarrollo de un trastorno y otras no. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos que cuando agarramos un estudio de 70.000, 80.000 pacientes bueno, mira, la mayor parte de los pacientes que desarrollaron esquizofrenia presentaron esta variante de este gen. ¿En cuántos genes encontramos una variante? Arriba de 100. Es decir, cuando uno va a la literatura y dice, bueno, a ver, ¿cuál es el gen que está asociado a la esquizofrenia? Y está este. Los empezamos a contar, llegamos a más de 100. ¿Eso qué significa? ¿Que hay un gen de la esquizofrenia? No. Hay más de 100. Pero, Nos complica la historia eso. claro, exacto. Pero entonces, vos decir, bueno, no alcanza evidentemente con decir, si vos tenés esta variante de este gen, entonces vas a desarrollar esquizofrenia, o hay más probabilidad de que desarrolle esquizofrenia, o le vas a pasar la esquizofrenia, entre comillas, le vas a pasar, entre comillas, la esquizofrenia a tus hijos. Es muy difícil. ¿Qué? Sí, Con la sí, sí. depresión, lo mismo con la ansiedad. Ahí cuando nombraste eso de pasar, se me ocurre como la pregunta de decir, ¿qué sentido evolutivo tiene la transferencia de enfermedades de una persona a la otra? ¿Por qué Muy corno interesante. va a parar una enfermedad mental, un trastorno mental, de una persona a la generación que le sigue? Sí. Vos lo estás pensando desde una lógica, digamos, darwiniana, ¿no? Claro. Estás pensando en una lógica darwiniana en la cual nosotros pensamos, claramente podemos ver que una persona con esquizofrenia no tiene una ventaja No con tendría una respecto a ventaja, los. claro, claro. De hecho, muchas de las personas que están en situación de calle, no digo todas, no sé porcentaje, pero muchas de las personas que están en situación de calle, no solo en Argentina, en Estados Unidos, en donde sea,
muchos tienen un tipo de esquizofrenia que se conoce como esquizofrenia simple. Los pacientes no desarrollan síntomas positivos, es decir, no tienen alucinaciones auditivas, por ahí no tienen ideaciones delirantes, pero se van apagando, aparecen todos los síntomas negativos, ¿sí? La persona se va de a poco, eso es lo que hablamos la semana pasada, se va de a poquito como apagando. Bueno, esa persona no es capaz de sostener un trabajo, no es capaz de vincularse afectivamente, entonces por ahí con la familia, digamos, se termina desorganizando, probablemente venga de una familia conflictiva, entonces personas que terminan en la calle. Entonces, no aparece ninguna ventaja, digamos, el desarrollar la esquizofrenia. ¿Por qué seguimos teniendo esa variante genética dando vueltas? Bueno, yo no lo puedo explicar a ciencia cierta, porque supongo que al ser tantas variantes genéticas que pueden estar asociadas, y después nos vamos a meter más en qué más es necesario, porque si hay tantos, digamos, nos vamos a dar cuenta que no alcanza con tener una mutación genética para desarrollar un trastorno psiquiátrico. Pero vamos a andar con el ejemplo de la esquizofrenia en esto que estás hablando del darwinismo. Hay un autor que hace unos años escribe un artículo que se llama, donde él plantea que si la esquizofrenia no es el precio a pagar por el lenguaje. ¿Qué es lo que dice? La información, los genes que están alterados en la esquizofrenia también estarían relacionados, jugarían un rol en el desarrollo de las áreas y de las capacidades que tenemos nosotros para el lenguaje. Gran ventaja evolutiva el lenguaje, ¿no? Sin dudas. Por supuesto. Gracias al lenguaje hemos llegado hasta donde llegamos. Sin duda. Sin duda. Entonces, yo no me voy a poner a explicar todo, pero el tipo dice, quizás ese es el precio que tenemos que pagar. Por eso no se, entre comillas, no se perdió la esquizofrenia, no se extinguió como si fueran dinosaurios, la esquizofrenia, porque eso que está afectado no lo podemos perder, porque es muy importante para el desarrollo de nuestras cortezas, digamos, de la parte del cerebro que están asociadas a la utilización y el dominio del lenguaje. Claro, lo que pasa es que eso no diría por qué los demás no tenemos esquizofrenia. Claro, no lo diría. Eso no. Pero es como, bueno, es el precio que hay que pagar. Que ciertos individuos, tienen que, por fortuna, sí, por desgracia, tienen que tener o padecer desgracia, la enfermedad. Y es 100% seguro que si un padre o una madre sufrió o sufre de esquizofrenia, ¿el hijo va a tener esquizofrenia o no? no es 100% seguro. Sabemos que hay una relación. Y entonces, el tener una madre con esquizofrenia o tener un padre con esquizofrenia aumenta el riesgo de tenerla. Y entonces, desde ahí podemos pensar, que nos venga escuchando, venga siguiendo lo que decimos, y bueno, claro, me estás diciendo que hay genes que si tienen ciertas variantes desarrollan esquizofrenia, si mi padre me lo pasó a mí, y bueno, yo lo tengo ahí dando vueltas, ¿qué está impidiendo que no se desarrolle? Hay más de una cosa, y ahora nos vamos a meter en eso, pero hay otro estudio que se hizo hace no mucho, donde los tipos se miran cómo están las cortezas de los pacientes con esquizofrenia y de personas muy cercanas que no tengan esquizofrenia. Y lo comparan con sujetos sanos. Entonces, hacen una resonancia magnética funcional, donde, esto creo que lo comentamos en algunas de las charlas anteriores, lo que hacemos es ver cuál es el consumo. Nosotros le pedimos a una persona que haga alguna tarea mientras la estamos, digamos, le estamos grabando, digamos, la actividad en el cerebro, gracias a que hay áreas del cerebro que están captando glucosa. Nosotros le dimos al paciente glucosa que tiene la capacidad, digamos, está modificada, le agregamos algo para que sea capaz de emitir luz. Entonces, cuando se consume, cuando pasa la barrera hematoencefálica, hay áreas que están usando esa glucosa. Entonces esas áreas se encienden más que otras. Entonces decimos, si te pongo yo a jugar a un videojuego, si te encienden siempre las mismas áreas, bueno, estas son las áreas que el cerebro utiliza para jugar un videojuego.
Estoy obviamente inventando. ¿Pero por qué? Y bueno, porque estas son las que se prenden más. Significa que están usando más glucosa. Como las neuronas comen glucosa y no comen otra cosa, podemos asociar. Cuanto más vemos que se emprende es porque esas áreas están usando más glucosa, que nosotros le pasamos la glucosa coloreada, digamos, para que la veamos dónde está. Entonces decimos, estas son las áreas. Bueno, vamos ahora a probar esto con personas que tengan esquizofrenia. Y lo vamos a comparar con una persona sana. Entonces veamos, che, les pedimos que hagan una serie de cosas distintas. Desde los sentamos a que miren un video corto, Sí. a que lean un texto o que tengan una entrevista con alguien que les hace las mismas preguntas y vemos qué áreas del cerebro y de qué manera se encienden. Entonces ahí podemos ver qué diferencias hay entre los pacientes con esquizofrenia y los sujetos normales. ¿Hay diferencias? Bueno, hay diferencias. Hay diferencias. ¿Qué pasa con las personas que son hermanos de esquizofrénicos, pero que no tienen esquizofrenia? Bueno, y ahí hay algunas personas, y en este caso en general se encuentra más entre gemelos, donde vos ves, el hermano no desarrolló esquizofrenia, no está diagnosticado con esquizofrenia. Pero el cerebro, digamos, el patrón este de actividad en la corteza frente a las mismas actividades, no es igual que el del sujeto control tampoco. Bien. No es como el del esquizofrénico, el del paciente con esquizofrenia. Pero no es como el normal. Hay algo intermedio, le diríamos un fenotipo. Hay un fenotipo intermedio que evidentemente no fue lo suficientemente, y no sabemos por qué, no fue lo suficientemente grave como para desarrollar la patología, pero tampoco es igual al normal, al sujeto normal que no tiene esquizofrenia. Entonces, uno puede inferir que tengas o no, digamos, tengas la mutación, pero no la patología, puede tener alguna causa. No, estoy hablando mal. Puede tener alguna consecuencia, perdón. Claro. Creo que ahí es importante introducir el concepto de epigenética por ahí, ¿no? Lo que Claro, es lo podemos introducir. la Sí, articulación de los genes y el medio ambiente. sí. Es importante tener en cuenta que si, por ejemplo, nos escuchan colegas biólogos, ¿sí? O biotecnólogos, áreas por ahí de la ciencia básica, no necesariamente van a estar de acuerdo con la definición que vamos a usar nosotros de epigenética. Pero para todo el mundo, biólogos y no biólogos, quiero que sepan que la palabra epigenética es una palabra que a veces presta confusión porque hay más de una acepción. Nosotros, en la charla que vamos a tener hoy, nos vamos a referir a la epigenética como a todos esos cambios que se producen, ¿sí?, en la información genética, en la forma en la que se utiliza la información genética, pero que no necesariamente, pero que no involucran una mutación genética. ¿Sí? Entonces, Ok. hay información que está modificando la manera en la que se expresan los genes. Y no es una mutación del gen, porque el gen sigue igual que nosotros dos tenemos ponerle el mismo gen, la misma variante, pero por factores epigenéticos está modificada la forma en la que se usa o la cantidad en la que se produce de la proteína que se puede usar con ese gen, etc. Eso serían modificaciones epigenéticas. ¿Sí? Claro. Teniendo esto en cuenta, entonces, nosotros podemos ahora introducir un nuevo concepto. Ya dijimos que no alcanza con tener una mutación genética. Primero porque no hay una sola mutación genética asociada a los trastornos de salud mental, hay muchas. Y segundo porque, por lo que decíamos antes, incluso tener la variante genética no significa que vas a desarrollar la patología. Acabamos de hablar en el ejemplo de los hermanos. Entonces, ¿qué puede ser diferente? Y ahí tenemos que hablar de el rol que juega el ambiente, ¿sí?, en la expresión génica. Ahí entra el concepto de epigenética con la definición que acabamos de usar. El ambiente, en esta charla, lo vamos a tomar como a todo lo que estamos expuestos, con lo que interactuamos. Y eso puede ser desde el tipo de alimentos que consumimos, el tipo de radiaciones a las que estamos expuestos, o la cantidad de radiación a la que estamos expuestos, sin nosotros percibirlo,
el tipo de vida que llevamos, la cantidad de horas que dormimos, la cantidad de estrés a la que estamos expuestos, la cantidad de sol que tomamos, digamos que recibimos, no que nos ponemos a broncear, ¿no? Pero sino que recibimos. Todo eso son factores que no tienen nada que ver con los genes y que no van a generar una mutación en mis genes, pero que van a condicionar la manera en la que se expresan, epigenética. Y entonces ya no es lo mismo el ambiente en el que una persona se está desarrollando, el ambiente en el que una persona vive, porque eso me puede cambiar y me puede ejercer presión para que las cosas salgan bien o salgan mal, ante la presencia de una variante genética que está asociada al desarrollo de una patología en salud mental. Claro, por eso se ve muy bien claro cuando vos tenés ese ejemplo que pusiste de los hermanos, que a veces son gemelos y uno desarrolla una enfermedad y el otro no. Sí. Y vos decís, pero ¿están expuestos a los mismos estímulos? ¿Están expuestos a los mismos estímulos? Y Bueno, por ahí no. ese es un grado de complejidad más Claro. que lo vamos a ver, porque esa es la parte en última a la que yo también estoy pensando que tenemos que llegar hoy, porque me parece que es interesante. Pero vamos a otro tipo de estudios que se hacen para comprobar esto, el impacto de la genética. No es tan frecuente en nuestra sociedad, pero hay otras sociedades en el mundo donde por causas históricas se han separado gemelos. Y unos han terminado viviendo en una parte del mundo donde son originarios y otros terminaron viviendo en la otra parte del mundo. Generalmente Asia y América, ¿no? Norteamérica. Asia y Norteamérica es como un ejemplo muy frecuente. Una cosa es un gemelo disigótico. Y esto significa que la madre, en el momento de la concepción, en vez de ovular un solo ovocito, es decir, lo que como normalmente decimos un óvulo, ¿sí? Claro. Se ovularon dos. Dos. Entonces, dos espermatozoides eventualmente terminaron fecundando. Cada uno fecundó a un óvulo. Entonces ahora tengo dos embriones en el mismo útero, pero cada uno viene de un óvulo y de un espermatozoide distinto, que, dicho sea de paso, la palabra correcta es ovocito en los humanos, no óvulo. El ovocito, cada ovocito y cada espermatozoide tienen sus propias variantes genéticas, mismo incluso si vienen de sus propios padres. Entonces, los gemelos disigóticos serían estos, dos cigotos, formaron dos, la palabra cigoto es ese primer embrión, que es una sola célula, le decimos cigoto. Entonces, es lo mismo que tener un hermano 3 años mayor o 3 años menor que nosotros. Sí. Solo que nacimos al mismo tiempo, o sea, nos desarrollamos al mismo tiempo, pero la carga genética es la misma. Entonces ahí uno puede decir, bueno, por ejemplo, ¿qué tal si ese ejemplo que vos nos diste antes del hermano con un fenotipo intermedio, donde no es esquizofrénico, pero tampoco es sano, ¿cómo sabes que tenía la misma carga genética? Quizás era esto, era un gemelo disigótico y él tenía heredó otras variantes genéticas. Entonces uno puede decir, sí, es verdad, eso podría pasar tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa con los gemelos que salen de un solo espermatozoide y un solo ovocito? Porque hay veces que un solo espermatozoide y un solo ovocito se fusionan, forman un embrión y en algún momento de su desarrollo se separan en dos. Las células se dividen y cada uno forma su propio individuo. Ahora tenemos dos embriones, pero tienen la misma carga genética porque fue el mismo ovocito y el mismo espermatozoide del que salieron. Ahí sí son un calco en cuanto a la información genética. Bueno, por cuestiones históricas, algunos de estos gemelos que tienen la misma carga genética, es decir, monocigóticos, algunos quedaron viviendo en su lugar original y otros terminaron viviendo en lugares en otra parte del mundo con otro tipo de sociedad, por ejemplo, pasar de una sociedad oriental a una sociedad occidental. Entonces nosotros decimos siempre, bueno, ¿sabes qué? El cáncer, yo voy a poner, salimos un momento del salud mental para que vean que no es solo ahí. El cáncer de estómago es más frecuente en la población de Japón y que, por ejemplo, en la población norteamericana. En cambio, la población norteamericana es más frecuente el cáncer de colon, que no es tan frecuente en la población japonesa. Entonces uno puede decir, ¿por qué será esto? Bueno, por la dieta, por los hábitos,
y por la carga genética. Bueno, ahora, ¿qué pasa con un niño japonés que ha sido mudado? Es decir, trae la carga genética japonesa 100%, ¿sí? 8 apellidos japoneses, pero viviendo en Norteamérica desde que es chiquito. Cáncer Y de entonces colon. vemos, bueno, este tipo de personas terminan teniendo mayor probabilidad de desarrollar cáncer de colon Claro. que de estómago. Es decir, se parecen al lugar al que se fueron a vivir. Che, ¿y qué pasó ahora si en vez de ser un solo niño, eran dos, a uno lo dejaron en Japón, al otro lo mandaron a Estados Unidos? Bueno, el que se quedó en Japón tiene la probabilidad de desarrollar cáncer de estómago como en Japón, y el japonés que lo mandaron a Estados Unidos tiene la probabilidad de desarrollar cáncer de colon como en Estados Unidos. ¿Pero no me dijiste que tiene la misma carga genética? Sí. Entonces significa que no hay heredabilidad genética en el cáncer. Sí la hay. Claro. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Bueno, de factores epigenéticos que están modificando el ambiente, termina siendo incluso más fuerte a veces que el tipo de genes que hay. ¿Vamos de acá? ¿Estamos bien? Estamos perfectos, estamos perfectos. Hay que ver, o sea, además de eso es la subjetividad de cada uno, cómo vive el Eh, mundo esa persona. Ese es el siguiente punto. Te- al- o- Porque ahora, sí, sí, sí. no, es que ahora el siguiente ejemplo es ese. Bueno, me dijiste que dos hermanos, misma carga genética, cada uno viviendo en una parte del mundo, listo, la epigenética, entendimos, ya está. Eso pareciera ser más fuerte que la genética. Bueno, está bien. ¿Qué pasa ahora con los gemelos monocigóticos que quedan en el mismo lugar? Si un gemelo monocigótico y el otro nacieron, se criaron y todo en el mismo lugar, ¿viste eso que se llaman, no sé, Marcos y Martín? ¿Viste? Hasta el mismo nombre tienen. Sí, No sé, qué sé yo. Fernando y Federico, todo con F, todo con M. Le ponen la misma ropita, obviamente misma escuela, mismo grado, misma maestra, misma madre, misma abuela. La agarran a la madre en la misma edad. Entonces no es que, bueno, pero uno lo crió cuando era más grande. No, todo, misma comida, todo. Todo exactamente igual. Uno desarrolla trastorno bipolar o esquizofrenia, el otro no. O depresión, la que quieran, ¿eh? ¿Y ahí qué pasó? Mismo ambiente, misma carga genética. ¿Qué puede haber pasado? indudablemente la subjetividad tiene ahí un peso importantísimo. Desde la perspectiva de la persona que evidentemente por ahí desarrolló ahí un trastorno, vamos a decir que, no sé, el padre le dio menos bola a él o sea, evidentemente alguna carga, algún estímulo aversivo recibió o que para él fue aversivo y que al hermano no, y bueno, y uno fue para un lado y el otro para el otro. Exacto. Y hasta puede ser que el padre no le dio bola a ninguno. Sí, Pero sí, uno lo interpretó como, che, que mi papá, que hijo de puta. Y el otro dice, ni está me di bien, cuenta, qué sé yo. sí, qué sé yo. Sí, Y fue igual con los dos, no hubo favoritismo. es increíble. Es Es la que no, subjetividad. no hay Esa forma de eso de subjetividad, ganarle. Sí, esa subjetividad le escapa le escapa a nuestras explicaciones que tratamos de encontrar con la genética, con la epigenética, y ahí no nos queda otra que hablar de una subjetividad propia. Hay algo propio del individuo que no se puede separar de todo esto y que es la manera en la que él se relaciona con su entorno. claro. Ahí está el fenómeno perceptivo individual. Es ahí una cosa increíble que no hay forma. Aunque pongas una cámara de Gran Hermano 24 horas, no sabes cómo ese sujeto está percibiendo el mundo. Cómo lo está Claro, significando, cómo lo está resignificando. No lo podés claro. saber hasta que no llega a la consulta. Bueno, evidentemente ahí tiene que ir al psicoanálisis, algo de eso. Porque para Bueno, él ahí, fue otra cosa. No fue como, bueno, sí, mi papá no me dio bola, bueno, ya fue, me voy a jugar al fútbol. El otro lo sufrió. ¿Por qué? Bueno, porque lo sufrió, no importa. por eso es importante tener en cuenta que en un contexto psicoterapéutico, lo que diga el paciente es la verdad. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Es esa. Es esa la realidad. La realidad es la que trae el paciente. Y sí, por Claro, ahí, para vos, desde tu punto de vista, o le preguntás al hermano y la madre era lo más grande que hay. Y para el tipo era un sí, monstruo.
Pero Esa es la red. Vos tenés que vos laburás con eso. Vos laburás con que la madre era un monstruo, no laburás con que la madre. No, ¿sabés qué? Estás equivocado. Ojo, cuando vamos con el terapeuta trata de corregir la visión del paciente. Y eso es difícil. es que es su realidad. Ahí está el tema. Exacto, Esa es exacto. su realidad. Es como él aprendió con H la realidad. Y la trató de Claro, resignificar. Hizo lo que pudo. exacto. Y lo que pudo es Entonces, eso. exacto. Y entonces, bueno, entonces en todo caso uno trabajará desde la realidad del paciente, tratar de ver, bueno, capaz que esto que lo pensé de esta manera, por ahí no era tan así, pero que lo llegue a desarrollar el paciente, ¿no? Le digo, ¿no te das cuenta que lo estás diciendo? No coincide con, si vino tu mamá y es un amor. Bueno, anda a decirle a la paciente, anda a decirle a las pacientes de Paula, no, pero si tu mamá es un amor, ¿de qué me estás hablando? Por eso, A los bueno, 2 días. que ahí va a veces como toda terapia, y como toda ciencia, a veces hacen agua en ciertas cosas, y la psicología cognitiva conductual, que es muy buena en un montón de cosas, a veces cuando trata de lo que ellos llaman pensamientos irracionales, y a veces es complicado, anda a decirle que no se ve, que no es gorda una persona anorexia, ¿no? Pero si no estás gorda, pero no entendés que no pasa por ahí, o sea, va por otro lado el Claro, tema. Los pensamientos irracionales a veces, bueno, son lo que son, no los podés corregir desde la razón justamente, porque sí. no es lo mismo tu razón que la del paciente, pero bueno. Que Eh, esto sí. no necesariamente es trasladable a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Por supuesto que lo estamos hablando desde la percepción de uno consigo mismo y Ujú. la forma en la que interactúa con el mundo, pero esto digamos, no estamos haciendo apología de la relatividad posmoderna de mi verdad y hay tantas verdades como personas, porque eso es otra cosa. El ambiente civil, político, de derechos humanos, eso es otra cosa. Estamos hablando de las subjetividades que tienen que ver con uno. Claro, por supuesto. Pues si yo me autopercibo un perro, estoy hablando de otro tipo Exacto. Otra de cosa. realidad, que no sería la realidad. Que nunca, Exacto. nunca aprendés la realidad, pero bueno, nada. Claro, Sí, pero es eso. No necesariamente, por esto, entonces nos agarramos a filosofías, no sé, de qué tipo, existencialista probablemente, donde, bueno, la realidad incluso es algo totalmente ficcional. No para tanto, muchachos. Pero la forma en la que yo percibo cosas que existieron, lo que pasa es que yo las percibo de otra manera, cómo me afectaron a mí. No en mis ideas. Es otra cosa, el mundo de las ideas es otra cosa. nos vamos ahí a Platón. Bueno, entonces tenemos que, evidentemente hay un grado de heredabilidad que se portan en los genes de la enfermedad y hay algo del ambiente que está empezando a influir y que puede llegar a hacer que se exprese o no una enfermedad. Sí. Ok, hasta ahí vamos bien. Y con el tema de los trastornos mentales, ¿hay enfermedades mentales que tienen mayor grado de heredarse o no? ¿O todo más o menos es así? Mira, nosotros sabemos digamos, lo que sabemos de algunos estudios que se han hecho, de estudios de genética poblacional, muy parecidos a esto que yo contaba de la esquizofrenia, se hacen de esa manera, que las patologías como la esquizofrenia, justamente el trastorno bipolar, eh, correlacionan mucho con las variantes genéticas. O sea, es más fuerte la correlación, ¿sí? Y hay una cosa más, que incluso las patologías correlacionan entre ellas. Con esto quiero decir, variantes genéticas pueden estar asociadas a más de una patología. Entonces, ¿podemos ser un paciente, una paciente con esquizofrenia y mi abuelo era trastorno bipolar o viceversa? Sí, sí. ¿Podemos encontrar la misma mutación genética? Podemos. Entonces, hay dos tipos de correlaciones. La correlación que hay entre una mutación genética y la probabilidad de desarrollar un trastorno, y la correlación que hay entre las probabilidades de desarrollar una patología u otra. O sea, cuán cerca están en las variantes genéticas las patologías. Esquizofrenia y bipolaridad son las que uno puede asociar mayor en los dos sentidos, entre ellas y con variantes genéticas. Cuando uno después seguimos en esto, ¿no? El ejemplo de esquizofrenia es el que vamos a usar por la mayor parte del tiempo porque es un buen ejemplo para el tema de hoy. Con la bipolaridad correlacionan muy fuerte. Un poquito menos con la depresión.
poco menos, digamos que es moderada, ¿no? Si esta esquizofrenia y bipolaridad eran fuertes, bueno, es moderada la correlación entre esquizofrenia y depresión mayor. ¿Puedo entonces decir que si tengo un tío esquizofrénico tiene que ver que mi prima sea depresiva? Puede ser, sí, puede ser. Poco menos que bipolaridad, pero puede ser también. Por ahí con qué sé yo, con los síntomas negativos de la esquizofrenia. Puede ser. No Porque sabemos está con qué, ahí. pero las variantes genéticas. Sí, Y con trastorno bipolar y depresión mayor, de última depresión es como uno de los dos polos de la bipolaridad, ¿no? El otro es la manía. claro. También, pero correlacionan más fuerte la esquizofrenia con el trastorno bipolar que el trastorno bipolar con la depresión. Mira. Che, y hay un par de que están muy dando vueltas, ¿no? Están muy de moda. Porque muchas personas, muchos Instagramers ahora los padecen. A El ver. trastorno de déficit de atención y el autismo. Bueno, ¿Qué pasa con ellos? bueno. Creo que en el Bueno, autismo hay un grado importantísimo, ¿no? en el autismo hay un grado de asociación con variantes también que está en torno entre el 15 y el 20%. El de la esquizofrenia, como lo usamos siempre como parámetro, como decía en la charla de hoy, está entre un 20 y un 25%, ¿sí? Con portar la mutación genética y desarrollar la enfermedad. ¿Y, ¿Y qué pasa entre el trastorno de déficit de atención y otras patologías? O el autismo y otras patologías. Es decir, una madre depresiva y un hijo con trastorno de déficit de atención, ¿pueden estar relacionados? Hay una correlación, de nuevo, moderada. Parecía el trastorno bipolar con la depresión, la esquizofrenia con la depresión. Bueno, se mete ahí, en ese grupo, el trastorno de déficit de atención. La ansiedad también, ¿no? La ansiedad correlaciona un poco más también. ¿Qué pasa con el autismo? El autismo correlaciona débilmente con estos trastornos de los que estamos hablando. Ahora estamos hablando entre trastornos, ¿no? Ok. Con esquizofrenia es débil, con el trastorno de bipolar es moderado a débil, con la depresión moderado a débil, y entre el trastorno de déficit de atención y el autismo también pareciera ser mucho menor de lo que hay, por ejemplo, entre el trastorno de déficit de atención y la depresión. Claro. Y con la depresión sí, ¿no? ¿O no? ¿El autismo? Sí. Sí, de leve hacia moderado. Ahora, ¿por qué menciono esto del trastorno como último entre el trastorno de déficit de atención y el autismo? Porque no sería lo mismo que ve el médico en sus relatos en el consultorio. Entonces, si uno le pregunta a unos médicos, pero estoy inventando, nunca le pregunté, pero si uno le pregunta a los médicos, es probable que te dijeran que en la correlación entre trastorno de déficit de atención y autismo es mayor la que salió en este estudio al que estoy citando. ¿Sí? Lo cual pareciera interesante. Nunca tenemos respuestas. Este tipo de cosas no nos dan respuestas. Nos dan, che, mira, ahora quizás la siguiente pregunta es esta. Es eso lo que te direcciona este tipo de estudios, ¿no? No nos dan respuestas. Pero lo que te puede decir este tipo de estudios es que cuál es la potencia, ¿sí?, de la heredabilidad que se comparte. Entonces, cuando yo digo, che, el trastorno de déficit de atención y el autismo correlaciona menos de lo que se hubiera esperado. Y te dicen, vos sabés que el trastorno de déficit de atención y el autismo son las que presentan menos heredabilidad compartida, ¿qué es esto? Ujú. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó con este estudio? Son las dos patologías de las que se había juntado una menor cantidad de casos. Por lo tanto, el que se esperaba otro resultado te dice, momento, eso, que tenés menor cantidad de casos, puede haber afectado la estadística. Entonces, los resultados quizás son más bajos de lo que realmente pasa en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si bien hoy podemos decir que lo que está publicado hace no mucho entre trastorno de déficit de atención y autismo pareciera ser bajo, ese es el punto por el cual el experto que sabe que esto le huele que no, que hay más correlación, te dice, no, momento. Puede ser por otro lado que venga la mano. Claro. El autismo al principio había sido diagnosticado como esquizofrenia infantil. Sí.
Creo que Bleger es el primero que lo pone como esquizofrenia infantil y bueno, después de eso como que se malinterpretó y fue para otro lado hasta que Melanie Klein también es una de las primeras discípulas de Freud que habla o sea, ella en realidad no habla del autismo como tal, pero dice, esto es distinto. Esto no es psicosis, esto no es esquizofrenia, esto es algo raro. No le pone el nombre, dice, le tengo que poner esquizofrenia infantil porque no me queda otra, porque no tengo otro encuadre donde meterlo, pero no es. Ella ya se da cuenta que había algo que no se parecía a los demás casos. Es buenísimo lo de Melanie Klein y hasta que viene, aparte es linda la historia de que los dos, o sea, Asperger y Leo Kenner que es digamos, el que primero da a conocer como autismo el autismo, y Asperger, casi al mismo tiempo los dos hacen trabajos similares sobre el autismo y sobre, evidentemente, Asperger, y ninguno de los dos se hablaba, se conocía. Después Claro. sí, evidentemente, Asperger habla sobre los casos de Kenner, lo nombra a él y dice, che, pero no son parecidos. O sea, no son parecidos, no son iguales. Son parecidos, pero no son iguales. Y Kenner trata con unos ayudantes de él y habla también de los casos de Asperger. Bueno, sumamente interesante lo del autismo y que aparte no se sabe bien cómo, cuál es el gen que no anda o qué es lo que no anda. No se tiene mucha idea. Sí, no lo sabemos. Pero porque hay más de uno, ¿no? De nuevo. Claro, porque es el espectro autista. Recordemos que hay un espectro Bueno, autista que hay claro. varios niveles de autismo. Por lo menos tres. Pero me diste la palabra clave para hacer una relación con otras patologías. Porque el espectro autista habla de que puede haber distintas formas en las que se exprese, ¿sí?, el autismo. Pero puede ser que todas esas personas tengan las mismas variaciones genéticas. No necesariamente cada variante en la presentación clínica se va a corresponder con un tipo de mutación genética o con un tipo de variación genética, ¿no? Esto no es, digamos, no es el único caso, el de los trastornos de salud mental. Porque nosotros tenemos trastornos como algunos de los que hablamos en la primera charla nuestra, cuando empezamos hablando de neuroinflamación, que yo les contaba esta idea de las diferencias que hay entre patologías como la esclerosis lateral amiotrófica y la demencia frontotemporal, por ejemplo. Sí. Y la demencia frontotemporal es una patología que después del Alzheimer es como de las más frecuentes en cuanto a demencias, que genera problemas cognitivos, comportamentales. Y la esclerosis lateral amiotrófica es aquella patología que genera trastornos motores, porque lo que degeneran son dos tipos de neuronas distintas. Pero eso también se conoce como espectro. Hay un espectro entre la esclerosis lateral amiotrófica como un polo y la demencia frontotemporal como el otro, en el cual tenemos fenotipos, presentaciones clínicas intermedias, donde algunos pacientes tienen pura problemas motores, otros puros problemas cognitivos y comportamentales, y en el medio hay cosas mezcladas. Problemas con lenguaje y alguna parte motora, problema comportamental y una parte motora, problemas eminentemente comportamentales y problemas eminentemente motores y algún déficit cognitivo. Y ahí sí es más fácil encontrar, no, hay muchos genes, pero hay uno que por frecuencia es muy común encontrarlo, digamos, el problema, que es un gen que se conoce como el gen C9ORF72, no importa el nombre, pero habla que es un gen que está en el cromosoma 9. Y se genera un problema que es parecido al que le pasa al gen digamos, que está afectado en la Corea de Huntington también, esa que es todos los movimientos. Que se empieza a alterar la estructura porque empieza a aumentar una parte del gen. Solo que es distinto el lugar donde está afectado, pero es parecido en la idea que se empieza a aumentar una parte que no debería aumentar. Del gen, ¿no? Eso lleva a que se fabriquen proteínas anómalas y se empiezan a acumular. Bueno, la misma mutación en este gen del cromosoma 9 puede generarme esclerosis lateral amiotrófica puramente motora, es decir, solo mueren neuronas que están asociadas a lo motor, motoneuronas,
O demencia frontotemporal. Solo mueren neuronas de la corteza del lóbulo frontal y lóbulo temporal, que solo tienen que ver con la parte cognitiva, comportamental, del lenguaje. Pero entonces yo tengo la misma mutación y unos pacientes solo tienen problemas motores y otros solo tienen problemas cognitivos. Bueno, estas ideas de espectros nos hacen pensar. Este es como el ejemplo extremo, para mí es el más gráfico, el de demencia frontotemporal y esclerosis telemetrófica. Y acuérdense que en el medio hay cosas intermedias. Caso como el espectro autista, los distintos subtipos de esquizofrenia, trastorno bipolar, que también hay distintas formas en las que se presenta, la cantidad de ciclos que hacen. Nos hace pensar que no alcanza solamente con una mutación genética, porque en todos estos ejemplos hay muchos genes que están involucrados. Por lo que estuvimos hablando, incluso pareciera que tampoco alcanza con que sea solo el ambiente, puro y duro, ambiente malo igual patología, lo cual lleva a un modelo que se conoce como el modelo de los múltiples pasos. El modelo de los múltiples pasos implica que, como la heredabilidad, ¿sí?, aparentemente es incompleta, es decir, la forma en la que los genes afectan a la siguiente generación no necesariamente se correlaciona con lo que venía pasando, el ambiente juega un rol de forma tal que es necesario que incida para que aparezca la patología. Pero no en todas las patologías, no en todas las mutaciones, perdón, de la misma manera. Algunas mutaciones genéticas serían más potentes, digamos, y más fuertes, el efecto que tiene esa mutación, y entonces la intervención del ambiente necesaria para que se desarrolle la patología sería menor. Necesitamos menor efecto adverso del ambiente para que se desarrolle. Y hay otras mutaciones donde la potencia, como vengo diciendo, es menor y entonces necesito mayor presión desde el ambiente para que se desarrolle la patología. Claro, es que si fuera solo el ambiente, nos mudamos a Santorini o a Mykonos, a una isla Claro. griega, y se solucionaría el tema. Digo, nos vamos a Cancún y en 2 meses no tenemos más. Pero no es así, ¿no? No, no es así, pero bueno. Que ayuda, ayuda, Qué pero maldito. Claro. Prefiero. Es verdad que es menos estresante el en, Mediterráneo que el conurbano, ¿no? En eso estamos de acuerdo. en menos, no o no. Tomás ahí un Sí. vin santo en Santorini y calculo que de última. Bueno, hay algunos casos de. Pero son estos, son algunos casos. Si ustedes miran la serie Zonas Azules, hay varias, pero hay una que salió hace poquito en Netflix y muestra un caso, por ejemplo, de una persona que tenía cáncer, no sé, de pulmón. ¿Y qué hace? Se muda a una isla y dice, bueno, ya fue, estoy acá y listo. Y él logra, de alguna forma, un tipo, vivir hasta los 100 años. 100 años, ¿eh? No estamos hablando de 50, 100 años. O sea que evidentemente algo influye, sí, 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 sin duda, pero no sé si alcanzaría para curarnos a todos, pues si no, nos vamos a la isla y chao. Si yo estoy en la isla, pero estoy pensando todavía en esto, en otro, me hago mala sangre por cualquier cosa, va a ser difícil. Sí, Ahora, ¿se puede ser feliz con un ambiente adverso? Se puede, sí, se puede. sí, sí, sí. Fácil, no, no digo que sea fácil, pero se puede. Se Sí. puede ser feliz viviendo en la miseria desde todo punto de vista absoluto. Se puede. Sí. Y se puede ser totalmente infeliz teniendo todo a mano. Claro, sí, pero Porque sin duda. no pasa ni por lo genético ni por lo ambiental. Pero es que Y basta agarrar ahí, a cualquier estrella de Hollywood, y sufren eh, ansiedad, y sufren depresión, y sufren de trastorno, y caen en drogas, en alcohol, no, porque si no, suicidios. porque suicidio, si fuera así de fácil de que tener plata, de que ser famoso, y ninguno de ellos sufriría nada, y todos tienen algún tipo de problema. Sí, Te sí. das cuenta que lo que tendemos a priorizar como bueno, como deseable en nuestra vida, ¿sí? Porque creemos que nos va a dar un mayor beneficio, como puede ser reconocimiento, dinero,
no, no, no te mueve la aguja. ¿Por qué? Y bueno, porque acá los estás viendo, los que vos nombrás, ¿no? No Los, pasa que- por los, ahí. los más venerados y los que tienen guita y todo, y que viven porque Hollywood es espectacular, ¿eh? El barrio, los que viven ahí en la montañita esa es espectacular. Te entra el ciervo al patio a comerte el pastito, digamos. Es una cosa. No importa. No Claro, no, importa, no, no. Entonces, No es eso. ¿cuál es la lección que quizás, digamos, que debería quedar? Bueno, se puede ser feliz en la situación totalmente opuesta, desde lo material, desde lo mundano, ¿sí? A eso que creemos como deseable. Y estoy totalmente convencido que aquel que es capaz de ser feliz aún en la miseria, va a desarrollar menos de este tipo de patologías. Y si las desarrolla, si es capaz de llevarla adelante con convencimiento, con certeza, bueno, de lo que pasa es esto, también la va a llevar de mejor manera. Porque ahí también está el punto de esto que hablábamos nosotros. ¿Qué pasa cuando los genes son iguales, el ambiente es igual y sin embargo, bueno, la percepción de uno, desde cómo está rodeado en el mundo, de cuál es su situación en el mundo, de quién es uno? Claro. La percepción de quién es uno afecta mucho en la salud mental. Pero no porque hay mensaje reasegurador, yo soy lo más grande que hay. No, también puede ser lo otro. Contraculturalmente, muchachos, es decir, y yo soy un poquito una porquería. También es terapéutico, también es liberador en ese sentido. Y la verdad que sí, yo soy esto, pero bueno, no, hago lo mejor que puedo, pero soy esto. Sí, soy esto. Quiero cambiar, y ahí sería como la siguiente parte, ¿no? Pero viene de ahí, ¿no? Porque si no, tampoco coincide toda esta necesidad de movimientos hacia el bienestar, y sin embargo todo el mundo sigue como loco. ¿Cómo puede Claro. ser que todo, viste el cartelito, ama, ríe, juega, sueña y después te recontraputean, digamos, es un quilombo? No es ¿Cómo, claro. ¿Dónde está entonces? Sí, sí, un poco contradictorio. No, y aparte es esto justo hablábamos antes de arrancar el programa de un caso de Freud, que lo voy a nombrar así nomás, que es el caso del pequeño de Hans, del pequeño Juanito, donde los padres toman las enseñanzas de Freud como muy al pie de la letra y no traten de reprimirle nada, con la idea de decir, bueno, entonces ya que no le voy a reprimir ningún deseo que vaya a anclarse en el inconsciente, tendría que salir como súper genial. Espectacular. Y creció fóbico. Entonces, a veces tener todo a mano, a veces tener todo al alcance, a veces tener todo no es beneficioso, sino justamente lo contrario. Y habíamos hecho mención antes de arrancar el programa de que la angustia de los 8 meses, cuando el bebé empieza a entender que es una persona individual separada de la madre, es necesaria y es saludable. Todo lo contrario a lo que uno pensaría decir, bueno, no, pero ¿cómo lo voy a dejar angustiarse al bebé? Es saludable. Entonces algunos límites Es son saludable. sanadores, que también eso lo hablábamos. Sí. Pero bueno, y así para ir cerrando ya el programa, alguna pregunta más, como por ejemplo, ¿qué grado de influencia puede tener, no sé, la industria farmacéutica, alimenticia, en esto de las enfermedades mentales? Por ejemplo, no sé, en el autismo, en la esquizofrenia. Viste que la otra vez lo hablábamos como con mitos y verdades, en el sentido de que, Sí. bueno, las farmacéuticas generan, no sé, Pfizer debe estar arreglado, entongado con algún chino en Wuhan para que salga el tema del COVID. Pfizer, Modena, no sé, cualquiera, me da lo mismo. ¿Hay algo el grafeno? ¿Qué pasa con el grafeno? ¿Qué es eso que lo que genera el autismo o no? Eh, depende donde uno lea, porque A también ver. parece que el gluten genera autismo. O la harina en general, ¿no? Porque dietas cetogénicas estarían asociadas a la mejora comportamental. Ok. También el aceite de cannabis aparentemente eh, tiene cada vez más evidencia de Mm. que estaría solucionando algunos de estos problemas. El autismo, Entonces, ¿no? ¿El autismo sí, decís? sí, sí. ¿Sí? Ah, No, mira qué buscalo, interesante. buscalo, vas a ver. Lo vamos a Buscalo. buscar. O Interesantísimo ya. sea, no estoy en contra, no estoy diciendo ni que la dieta cetogénica ni que el aceite de cannabis no sean efectivos para aliviar los síntomas. No lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, Ah, empiezan a aparecer
Ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Datos de todo, ¿viste? Ahí De va, todo. ahí va, Por todos lados aparecen datos de ahí va. cosas. Sí. Entonces hoy por hoy es difícil discernir entre lo que es real y lo que es fake. Porque incluso la, l- hay un problema a nivel de la ciencia, de la producción de conocimiento, y es que las publicaciones están pensadas, digamos, el método científico nuestro está pensado de forma tal que yo digo algo, te explico cómo llegué a esos resultados. Mirá, yo observé esto, haciendo esto, esto, esto y esto. Entonces vos lo lees y decís, ah, a ver, lo voy a hacer yo también, a ver si me da lo mismo. Vos vas, lo haces y o te da lo mismo o no. Y entonces me decís, publicás. A mí me dio lo mismo que él, corroboro, o a mí me dio otra cosa. Eso no pasa hoy por hoy en la industria de la ciencia, vamos a decir, la industria de la ciencia. Dos cosas no pasan. Los resultados negativos en general no se publican y cuando se publican cosas, a veces no son reproducibles los resultados. ¿Sí? Yo tengo todo el equipamiento, lo que necesito para reproducir los resultados que mandó otro y a veces no se puede. Y queda ahí. Entonces, mismo pareciera que la producción de conocimiento entra en una lógica empresarial. En el sentido de que lo más importante es generar dinero. A eso me refiero con lógica empresarial. Por lo tanto, si eso pasa en el nivel de conocimiento más elemental, ¿qué estará pasando en otros niveles? Por lo tanto, es difícil. Pero algo de lo que de estas menciones con respecto a asociaciones entre cosas del mundo y las patologías de salud mental eh, está muy da vueltas mucho y es algo que por ser justamente la salud mental el aspecto más oscuro en cuanto al miedo que genera para las personas, es del que más se quieren cuidar, ¿no? Si yo te digo no fume, no comas sal, no uses el ascensor porque la hipertensión, sí, bueno. Pero por ahí si yo te digo, deja de fumar porque mi primo, qué sé yo lo que le pasó, ¿viste? Y terminó en un hospital y le sacaron un pedazo de cerebro, por ahí eso te hace generar un poquito más de miedo. Eh, Uno de los ejemplos, que lo estábamos hablando también antes de empezar, es el de las vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Generan autismo las vacunas? A ver. El CDC, que es el organismo de control de enfermedades, ¿sí? El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, dicho correctamente, de Estados Unidos, es referencia. Para nosotros en Argentina también termina siendo referencia porque no tenemos por ahí la producción de datos eh, como tiene Estados Unidos. Entonces muchas veces nos referenciamos en los datos que hay en Estados Unidos. Ellos mismos, en sus, digamos, el centro este que le voy a decir CDC por las siglas en inglés, el CDC publican ellos mismos, digamos, como un comunicado, como viste, tipo unas preguntas frecuentes, artículos, todo el tiempo están con este tipo de cosas diciendo, che, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Es verdad que están asociadas, pueden causar autismo? Y ellos lo que dicen es algo que es real, que es que hasta el día de hoy no hay trabajos publicados, ¿sí?, que demuestren que las vacunas estén asociadas al autismo. Lo que pasa es que yo te puedo cambiarla. Yo dije, hasta ahora no hay trabajos publicados que demuestren que las vacunas están asociadas al autismo. Ellos te lo dan vuelta y te dicen, todos los estudios que salen siguen demostrando que las vacunas no están asociadas a los trastornos del espectro autista. ¿Se entiende Claro, la diferencia semántica en lo que dije? claro, claro. Invierten ahí la Te dirección, el invierte sentido. claro, exacto, te invierte el sentido, te invierte la relación de una con la otra. Entonces, yo hasta eso le sospecho en el sentido, no, yo no soy ni antivacuna, ni estoy en contra, pero decir, no, yo no me puedo arriesgar a decir ni una cosa ni la otra. Es cierto, todo lo que uno lee en la forma tradicional de lo que dije antes, de la publicación científica, etcétera, no muestra que haya una relación entre una y la otra. Por lo tanto, mi consejo es seguir haciéndole caso
a los pediatras y vacunar. Y yo todavía, eso no lo vimos antes, todavía no soy padre. El día que sea padre, porque si es que lo soy, yo voy a vacunar, darle todo el calendario completo a mis hijos, por ejemplo. ¿Eh? Con el tema de Como para que quede claro mi posición en esto, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que, Claro, con lo que pienso por de lo que es la supuesto. industria. Por supuesto, con respecto a al conocimiento científico, y eso se me vino un ejemplo a la cabeza de Watson, famoso psicólogo conductista, que cuando genera todos los fóbicos que genera, todos los psicóticos que genera, que era un desastre con sus experimentos, va a Estados Unidos y va a parar a la industria del tabaco. Entonces, empiezan a surgir en la década del 50, justo que estábamos hablando antes de lo de Kenner, y que también es en la década donde Kenner y Asperger hacen sus estudios, justo en esa década Watson y sus colegas empiezan a idear la forma de combatir este incipiente conocimiento que empezaba a hablar del el daño que generaba el tabaco. Entonces no se les ocurre mejor cosa que decir, no, pero no pongamos un paper científico diciendo que en realidad lo que están diciendo nosotros hace mal, sino pongamos un montón de papers diciendo más o menos cualquier cosa. Entonces empezaron a llenar de papers y claro, era la mejor forma de esconder un elefante llenando de elefantes por todos lados. Diciendo, sí, no, la coma por ahí, bueno, pero en realidad causa, pero no tanto. O sea, no hablaba nunca mal, obviamente, del tabaco, pero llenaba de paper diciendo nada. Diciendo nada, entonces era claro, imposible hasta que se logró demostrar y todo eso. Y con respecto a lo de las vacunas, también se me ocurre un ejemplo, hay varios, pero uno es, bueno, la primera vacuna data de 1789 o 99, es de Edward Jenner, cuando inocula el virus de la viruela, ¿no? de la vaca, se lo pone al niño, que creo que se llamaba John, al niño del jardinero que tenía él, o del sirviente que tenía él, y logra descubrir la vacuna. Perfecto. 200 años antes, más o menos, creo que entre 1500 y 1600, hay un libro muy bueno, un tratado, que se llama el Tratado de las Florecillas del Jardín del Padre San Junípero. Más o menos era así el título, estoy tratando de acordar. Describía perfectamente un autista. Como ese hay un montón de ejemplos. O sea, casi 200 años antes de la primera vacuna. O sea, antes de eso, nada. Y ya estábamos hablando de gente que, pero daba calzado. Vos lo lees y dices, esto es autismo fijo, seguro. Autismo prototípico, no el sindrómico. Era el prototípico. Y como ese hay varios ejemplos. Entonces, lo que te da a pensar de que por lo menos, la vacuna no lo crea. Claro, claro. Si algún estudio sale mañana diciendo que puede potenciar que puede, pero que por lo menos no lo crea. O la otra opción sería que hoy se tiene más conciencia y que hoy se tiene más diagnóstico sobre el autismo. Por Claro, eso parece haber más casos. Exacto, exacto. Uno puede pensar que hay ahora una epidemia de autismo. Claro. Hay más casos. Hay más casos. Que se conocen, se conocen más casos, punto. Y siempre viene por ahí la mano, ¿no? Esto uno lo puede pensar con distintas patologías, no solo con el autismo. Cuando aumenta la capacidad de detectarse una patología y vuelve como más común hablar del tema, bueno, van a aparecer más casos. Algunos de ellos no serán verdad. Quizás la persona que se siente o alguien se entusiasma mucho con el diagnóstico y lo empieza a ver en todos lados. Eso puede pasar. Claro. Pero también es cierto que hoy por hoy está más diagnosticado que antes. Sin duda. Ahora se habla de autismo, antes no se hablaba seguramente. No, pero es que, entonces eso hace que... Es que al principio, cuando empezamos a hablar del autismo, dijimos, Melanie Klein no tenía dónde poner a estas personas. No tenía dónde ponerlo. Bleger no supo dónde ponerlo. Y tampoco supieron dónde tratarlo, porque Kenner, que después tuvo que salir a pedir disculpas, y Bettelheim creo que también, hablaban de, él le dijo, madres nevera.
entendían que en realidad el autismo venía por una especie de indiferencia materna. El autismo se daba solamente en el campo medioambiental, que no era genético. Pero después tuvo que salir a decir que no, claramente. ¿Qué me ibas a decir? No, te estaba escuchando esto último. ¿Cómo es? Él dice, Ma- madre es nevera. Madres Como, nevera. Les decía madres nevera como una especie de, no maltrato infantil, sino más bien una especie frías. de, claro, de frialdad materna, una especie de indiferencia, y que eso era lo que podía llegar a producir, que después claramente no fue así, y además también se dio cuenta de que los casos que él había tomado eran casos de la alta sociedad. Con lo cual por ahí era más normal ese tipo de conducta de que se críen con una nana, de que por ahí no estén los padres tan presentes, de que bueno, era otro tipo de relación, pero no era eso bueno, lo que evidentemente producía. Aparte, hay casos, en Francia lo están estudiando mucho el autismo, y hay casos donde la madre tiene 4 hijos y de los 4, 3 son autistas. Y Claro. gemelos donde los 2 son autistas. ¿Vos leíste el caso Dominique? No, leí el de Donald, que fue es el primero, y el de Rayman, que es de la película Rayman, ¿no? El de con Dustin Hoffman y Tom Cruise. Pero leí el caso de Dominique Bell, que es de la psicoanalista que era francesa, justamente, François Dolto. Ok, Dolto, el caso Dominique. bueno. Eh, bueno, si hay gente acá que tiene un background psicológico también, y después dígame si ese paciente no sería hoy diagnosticado como autista. Estoy a favor de que... no lo sé. A mí me encanta el libro, me parece un caso espectacular. Es muy lindo el libro, muy bien redactado el caso. No lo voy a spoilear, ya está, Sí. pero la psicoanalista arriba a una conclusión. Hoy, a ese pibito, lo vemos en un consultorio nuestro, siglo XXI. A ver si no le ponemos que es trastorno espectro autista. Claro. Sí, 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 sí. Léanlo y después nos dejan en los comentarios Y qué con les la. parece. Sí, déjenlo en los comentarios. Y con otras enfermedades, hay algo, como decís, no sé. Podrán, qué sé yo, los que hacen, no sé, medicamentos contra lo que sea, contra el Parkinson, los que generan el L-Dopa, que tendrán algo que ver, ¿le pondrán algo al agua para generar Parkinson o qué? ¿Al mate? ¿Le pondrán algo al mate? No, no creo. Lo que sí sabemos es que le ponemos algo a la harina, pero al revés, para prevenir enfermedades. ¿Sabías eso? No. El Las harinas enriquecimiento con hierro es. con ácido fólico. Ah, con ácido fólico. Por ley, por ley, están fortificadas con ácido fólico porque ahí se establece, se sabe que hay una correlación entre el déficit de ácido fólico durante el embarazo y defectos asociados al desarrollo normal del tubo neural y regiones asociadas en los niños. Entonces, meningocele, mielomeningocele y otras, sí, pero por ahí esas son las que les suena más a la gente, se ven disminuidas cuando se refuerza con ácido fólico por ley las harinas. Nosotros lo tenemos, Chile también lo tiene, y esa es una intervención que sabemos que ha sido positiva. Ahora, si después nos ponen algo en el agua para que nos agarre Parkinson, no lo sé. Sí sé que en el agua y en la lechuga tenemos glifosato. Y Bueno, no sí. sabemos todavía qué nos causa, no sabemos si Es eso nos va a sorpresa. causar Alzheimer o no. Es Bueno, decir, quizás no intencionalmente, pero en un total, digamos, en una actitud totalmente negligente con respecto a las consecuencias que tiene sobre la salud humana, la industria también alimentaria se ha ido hacia un lugar donde, bueno, después no sabemos cuáles son las consecuencias. sí, sí, sin duda. Bueno, eso lo hablamos creo que en el primer capítulo. Toda la industria alimenticia puede derivar una mala alimentación en ciertas patologías. Sí, sí, sin duda. Y vos sabés Sí. que yo nombraba el glifosato porque es un ejemplo que hemos usado bastante nosotros dentro en medicina y en particular dentro digamos, del grupo de docentes al que yo pertenecía cuando estaba todavía en Buenos Aires. Y
el glifosato es un herbicida, ¿no? Se usa para matar todas las hierbas, los yuyos que no tengan la resistencia. Entonces uno modifica genéticamente a la planta, la Mm. soja, por ejemplo, el trigo, lo que sea, el maíz, para que tenga una resistencia. Entonces, cuando vos le tiras el glifosato genera un problema ahí, interrumpe el funcionamiento de enzimas normales, entonces las plantas se mueren. Pero como ya le puse en la genética de la planta, le puse la resistencia, van a sobrevivir. Entonces mato todo lo que no sea la planta que yo le generé, le di la resistencia. Ahora, lo que pasa es que eso es una herbicida, es una droga, la dejaste, es una porquería que dejaste ahí y termina en todos lados, en la tierra, en el agua. Sí. ¿Sabes dónde termina también? En la leche que amamanta una madre. Se ha encontrado en la leche Mira. materna, se encuentra el glifosato. Y bueno, puede ser, claro, si alguien vive en una zona donde pasa la avioneta y fumiga y vive ahí, bueno, lo tiene en el aire, lo tiene en el agua, lógico que... Sí, muchachos, también lo pueden encontrar en González Catán. Dígame cuántas hectáreas de soja hay en González Catán. Bueno, en González Catán van a encontrar madres cuya leche tiene glifosato. Entonces, no está a salvo nadie de Nadie. eso. Porque, y no sé cómo llegó, si llegó por el agua, si llegó por el aire, si llegó nada más por la comida que comemos. Pero hay porquerías que andan dando vueltas y quizás no deliberadamente. Pero eventualmente en algún momento los laboratorios van a tener que generar la terapia. Por ejemplo, van a tener que vender más medicación para el cáncer que podría estar produciéndose. Por ejemplo, si se produciera cáncer, digo, ¿no? Por ejemplo, no sé. Bueno, eso está muy bien marcado en la película. Hay una película de Mark Ruffalo que es un caso de la vida real sobre una fábrica de teflón, que no sé, creo que era Essen, ¿no? Pero no sé si es Essen. En Alemania, así que puede ser. Y bajaba por el río todos los desechos que ellos generaban. Todo el pueblo tenía cáncer. El pueblo entero. El pueblo entero, además de los animales. O sea, todo el fucking pueblo tenía Todo. todos con cáncer. Es un caso de un abogado que toma eso y tiene está 40 años luchando porque era una mega empresa y obviamente gana después de 40 años, ¿no? Como suele pasar. Sí, Pero sí, sí. sí, hay ese caso. Está la película, es muy buena y está el que es un caso real. Entonces, ¿tenemos evidencia de que los laboratorios enferman a la gente a propósito? No. No, ¿Podemos sospecharlo? Podemos. Pero podemos sospecharlo en nuestra imaginación. Sin embargo, que lo hacen deliberadamente. Eso queda en nuestra imaginación por claro. ahora. Sin embargo, no deliberadamente, hay situaciones que ponen en riesgo la salud de la población, ¿sí? Y que la industria farmacéutica se va a beneficiar de eso también, eventualmente. No No, queda es que otra. claro, la industria farmacéutica, los que hacen la jeringa, los que hacen el plástico de la jeringa y dale que va. Sí, sí, que la industria está, vamos, sí, obvio. Pero bueno, no queda otra. Salirse del sistema y no vacunarse y ese tipo de cosas, bueno, no sé, yo no lo haría. Respeto el que no quiere, pero yo no lo haría. No. Yo vuelvo a la idea que dije antes. Esta idea de, ¿se puede ser feliz en la miseria absoluta? Sí, se puede. Mm, ¿Con esto qué quiero decir? Hay cosas que nosotros no podemos evitar, porque nos pasan por arriba en todo sentido. Pero uno puede vivir lo que le toca desde una perspectiva en la cual es realista frente a la situación que tiene y, y lo vive de una manera donde el bienestar no es la principal objetivo, sino lo es la felicidad. Y desde ahí, bueno, sí, podrán seguir pasando cosas malas. El mundo estará cada vez peor, pero y ahí hay un componente que yo ya te diría, porque hemos agotado lo genético, yo ya te diría espiritual, porque no queda otro componente, donde uno encuentra el recurso. No hace falta retirarse del mundo quizás para poder vivir una vida en la que uno dice, bueno, qué sé yo, con lo que me tocó, el tiempo que me tocó vivir, estoy feliz, hice algo con mi vida. Yo creo que pasa por una dimensión espiritual y eso quedará en cada uno, pero creo que es por ahí, porque no le podemos encontrar la vuelta por ningún otro lado.
Muy bien, muy bien. Sí, hay también, ya que nombré dos películas, nombro la tercera y con esto podemos cerrar. Hay una película muy interesante que habla justamente de lo que vos hablás, que creo que era ojos, algo con los ojos, después lo voy a agregar acá porque no me puedo acordar bien el nombre, y se juntan una chica muy muy espiritual con un científico, un genetista oculista, bueno, no sé si la viste, pero él empieza a hacer experimentos con unos gusanos ciegos para tratar de generarles un ojo. O sea, que nazcan con ojos, que empezar a generarle visión a unos gusanos. Y ella le da una explicación muy bonita de lo que es la espiritualidad, porque él era científico puro y duro, no le Sí, entraba sí. una bala, y ella le dice, bueno, es que en realidad nosotros somos un poco como los gusanos. Dice, ¿cómo? Somos un poco como los gusanos. Hay un mundo que no vemos, pero basta que alguien, ¡pum!, nos ponga ese ojito y de repente, ¡pac!, se hizo la luz. Puede haber algo de eso. Yo no soy tan religioso, o sea, yo no soy tan religioso, pero sí entiendo que hay cosas que no conocemos y que pueden ir de la mano perfectamente de ciertas energías que no conocemos, de ciertas cosas que no podemos ver, pero que están ahí. Así que bueno, ahora voy Y a poner el título porque no me lo puedo acordar el nombre, pero si está no buenísimo. podemos, si no podemos afirmar si las vacunas causan un autismo, con certeza, ¿cómo vamos a afirmar si hay algo o no que no podemos ver? Bueno, bueno, entonces ya quedaron varias recomendaciones. Ya tienen por lo menos tres películas para ver. La de Rayman, que es buenísima. Dustin Hoffman, Tom Cruise, buenísimo. Ellos dos se fueron a ver a unos hermanos con autismo, a ver cómo era la relación. El que es asesor de la película es psicólogo y su hijo tenía autismo, así que está perfectamente bien explicada ahí la película, es genial. Y las otras dos que nombramos. Y el libro que dije del Tratado de las Florecillas de San Sí. Junípero. Si lo quieren leer, léanlo, que es muy Y a bueno. los que sean compañeros de psicología o estén interesados, el caso Dominique de Caso François Dominique. Dolto. El Después caso lo Dominique. pasamos. Vamos a traer en los próximos episodios a alguien que va a hablar un poco más sobre autismo, ¿no? Sobre el espectro, sobre el concepto de neurodiversidad, neurodivergencia, creo que es la palabra correcta. Como verán, no es mi especialidad. Por eso vamos a traer a alguien más para que charlemos un poco, ¿no? Muy bien, perfecto. Está hecha la invitación ya, así que en los próximos capítulos vamos a traer al especialista. Dudas, comentarios, buena onda, amenazas también, si quieren lo pueden dejar en los comentarios. Lo pueden dejar todo en los comentarios. No se olviden darle like, de suscribirse, que eso nos ayuda un montón. Para ustedes no es nada, y a nosotros nos motiva un montón a seguir haciendo este tipo de programas, que ojalá que les guste, que los informe y que los entretenga un rato también, por sobre todo. Hasta acá el programa de hoy, Ernest. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene, seguramente. Dale, abrazo. Chao, chao.